elecciones buenas y elecciones malas. De eso quiero hablarles el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando de las, la semana pasada en miércoles estuvimos hablando de las visiones terrenales y visiones espirituales. Una enseñanza que nos permite ver en perspectiva cómo estamos viendo, si vemos terrenalmente las cosas o las estamos viendo en el espíritu. Es muy distinto cuando usted ve terrenalmente. Por ejemplo, Eva miró un árbol delicioso, ¿verdad? O codiciable para alcanzar la sabiduría, pero sinceramente se equivocó. Entonces a veces miramos y creemos que están bien las cosas, pero nos equivocamos, ¿verdad? Saúl miró que la encomienda que le había hecho Samuel era correcta, ¿verdad? Además que Samuel le dijo: locamente has hecho, no has hecho lo que te mandé que hicieras. Si hubieses hecho lo correcto, hoy hubiese sido ratificado tu reino, mas hoy ha sido rasgado tu reino. Por una desobediencia, fíjense nada más. Ahí lo que aprendió es que mejor es la obediencia que los sacrificios, mejor es poner atención que la grosura de los carneros. Y así hablamos de las visiones terrenales, pero también hablamos de las visiones espirituales en ese miércoles, y hablábamos de que Dios le dice a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? ¿Verdad? Y a veces estamos viendo cosas en el espíritu, y dice que él decía que era un niño, y Dios le dijo: no digas un niño, no soy un niño, porque a donde yo te envíe irás, y harás lo que yo te mande que hagas. Y le dice: ¿qué ves? Y dice: veo una vara de almendro. Para Jeremías no tenía sentido ver una vara de almendro, pero Dios le dice: es mi palabra que se apresura para cumplirse. Entonces la visión estaba en la vara, la visión estaba en la palabra. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ver cómo estamos viendo. También le dijo Jeremías: ¿qué ves? Dice: veo una olla de agua hirviendo. Imagínense esas visiones. ¿Qué significa eso, Señor? Veo una olla de agua hirviendo. Dice: es mi juicio que se apresura sobre Israel, ¿verdad? Entonces así aprendió Jeremías con visiones de Dios. Pero para que usted pueda tener visiones de Dios, usted tiene que aprender a elegir bien, no a elegir mal, porque las malas decisiones nos desvían, nos llevan por caminos equivocados, ¿verdad? Hay una porción de la Biblia que habla sobre Jeremías, que dice, y le dice a Dios: ¿y qué ves, Jeremías? Dice: veo higos buenos e higos malos, de tan malos que no se pueden comer. Entonces Jeremías estaba viendo las cosas espirituales, solo que él no entendía, y Dios le dijo, ¿verdad?, que hay frutos buenos y hay frutos malos, y tan malos que ya no se puede hacer nada por esos frutos. Cuando un higo se echa a perder, ya no le puedes hacer nada. Hay algunos frutitos que le quitas lo malo y dices: bueno, me como lo bueno y desecho lo malo, pero hay algunos que tan malos que ya no se puede hacer nada por ellos. Eso habla de tener visión de la vida fructífera. ¿Qué tan fructíferos estamos siendo? ¿Qué tan fructífero es mi matrimonio? ¿Qué tan fructífero es mi familia? ¿Verdad? Obviamente usted sabe que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. Esos son los frutos que esperamos que cada quien vea. Pero a veces no estamos viendo el fruto, no estamos viendo lo terrenal, ¿verdad? No estamos viendo lo celestial, lo espiritual, estamos más enfocados a lo terrenal. Por eso es importante que nosotros aprendamos a elegir, y tenemos que elegir bien, porque también hay elecciones malas, ¿verdad? De eso quiero hablarles el día de hoy, y quiero darles un texto base, 2 o 3 textos bases para que nos ahondemos en la enseñanza el día de hoy. Amén. Muy bien, vamos a ver, quiero leerles por favor primero el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 26. Entonces, hoy vamos a hablar de las elecciones buenas y elecciones malas. ¿Qué clase de elección está usted teniendo todos los días en su vida?
cómo elige cuando se enfrenta usted a una situación difícil. Dependiendo de lo que usted elija, va a ver el resultado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dependiendo de lo que la elección que usted tome, es el fuego de Dios que usted va a tener, ¿verdad?, sobre su vida. Entonces, Éxodo capítulo 32, 32, versículo 26. Dice así, lo leemos juntos. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Fíjese, eran 12 tribus de Israel, y cuando Moisés se puso a la entrada del campamento, le dijo, ¿quién está por Jehová? Y los de Leví dijeron, nosotros. ¿Y dónde quedó Rubén? ¿Dónde quedó Simeón? ¿Dónde quedó Judá? ¿Dónde quedó Benjamín? ¿Dónde quedaron las otras tribus de Israel? Habían elegido mal. ¿Usted sabe qué elección tuvieron? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Bueno, fue cuando Moisés había subido al monte, ¿se acuerdan? 40 días, 40 noches, y el pueblo hablaba de que una bestia del campo se había comido a Moisés. Y entonces le dijeron a Aarón, Aarón, haznos un becerro de oro, un Jehová, un Dios que nosotros podamos seguir. Y Aarón le dijo, bueno, pues tráiganse todo el oro que tengan, y dice, lo echaremos al fuego, y a ver qué sale. Y dice que lo echaron y salió un becerro de oro. Y a ese becerro de oro le llamaron Jehová. Mientras Moisés estaba en el monte alto recibiendo las instrucciones de Dios, y entonces Dios le dice, apresúrate porque este pueblo se desenfrena. Y bajó a ver y encontró que estaban adorando a un becerro de oro. Entonces Moisés se puso en el campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Decídanse, ¿quién está por Jehová? ¿Verdad? Y solamente los levitas no se habían contaminado, solo ellos no habían dado su oro, ni sus zarcillos, ni sus aretes, ni sus anillos y brazaletes de oro para construir ese becerro de oro. Solo los levitas. Entonces dice que le dijo, tomen su espada y maten cada uno a su hermano, ¿verdad? Y hubo ahí una actuación de justicia de parte de Moisés. Murieron muchísimos, ¿verdad? Y solo así se calmó la ira de Dios. Dios le había dicho a Moisés allá arriba, quítate que voy a destruir este pueblo y te voy a poner sobre otro pueblo más grande. Y Moisés intercedió y dijo, no, Señor, no hagas tal cosa, porque han de decir los pueblos que nos sacaste del desierto a morirnos, a que nos mataras en el desierto. Déjame bajar. Pues él baja y hace esto. De la manera que sí hubo muertos, pero no todo el pueblo. Murieron algunos sobre quienes cayó el juicio de Dios, ¿verdad? Y con eso Dios calmó su ira, ¿verdad? Y intercedió Moisés, y solo así Dios se detuvo de la ira que tenía contra ese pueblo. Pero fíjense nada más, la tribu de Leví estaba por Jehová. Los demás habían contaminado, ¿verdad? Yéndose en pos de esa idea que tenían, ¿verdad? De un ídolo, un objeto que pudieran mirar, que pudieran palpar. Vamos a ver otro ejemplo, por favor. Estoy hablando, es como el fundamento para el tema del día de hoy. Deuteronomio 30:19. 30:19. Ya lo tiene. Dice así, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Moisés le dijo al pueblo de Israel, hoy pongo de este lado la vida y de este lado la muerte, de este lado la bendición y de este lado la maldición. Escojan por cuál camino se van a ir, ¿verdad? Fíjese, Dios nos pone en esa encrucijada todos los días el Señor nos está diciendo, ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿Por qué te vas a decir por la vida o por la muerte? ¿Por la bendición o por la maldición?
¿verdad? Y el pueblo eligió la vida, el pueblo eligió la bendición, ¿verdad? En la teoría, pero en la práctica eligieron la maldición, eligieron la muerte. Y todos los días uno tiene que levantarse con esa expectativa: yo elijo por vivir, yo elijo la bendición, yo elijo obedecer, yo elijo servir, yo elijo amar a Dios, yo elijo, ¿verdad? Obedecer sus mandamientos, ¿verdad? A veces no es una pregunta audible que Dios nos haga en la mañana, sino que te enfrentas a las circunstancias de la vida y ahí Dios te está confrontando. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Si vas a robar o vas a trabajar, si vas a decir la verdad o vas a decir la mentira. Entonces, de eso va a depender, de nuestra elección, va a depender el fuego de Dios sobre nosotros. Este mes es un mes para recuperar el fuego de Dios, el fuego de su obediencia, el fuego de la paz, el fuego de la fe, el fuego de su bendición sobre nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a ver otro texto que también fundamenta esta enseñanza, y es un pasaje de Josué 24:15. Es muy conocido este texto porque Josué, ya casi al final de su ministerio, que ya había conquistado las tierras de Canaán, ¿verdad? Se paró frente al pueblo y les dijo: y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice ahí? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pareciera que el pueblo no había entendido, ¿verdad? ¿De qué se trata servir a Dios? Se trata de escoger por Dios, elegir a Dios ante toda circunstancia. Todo momento nuestra vida representa una elección. Por ejemplo, si usted se va a casar, usted tiene que elegir. Si usted va a hacer una carrera, usted tiene que decidir qué carrera tomar. Si usted va a tener 2 hijos, o 3 hijos, o 5 hijos, usted va a decidir, ¿verdad? Si usted va a comprar una casa, si usted va a comprar un carro, usted tiene que decidir, ¿verdad? Pero esa decisión es muy distinta si usted toma en cuenta a Dios. Si usted toma en cuenta a Dios, Dios le va a bendecir el trabajo que elija, la pareja con que usted elija vivir, los hijos que desee tener, la escuela que deseen estudiar en sus hijos. Pero si usted decide, ¿verdad?, no tomar en cuenta a Dios, también así va a ser el resultado de nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, todos los días uno tiene que tomar una decisión. Aquí en este pasaje, Josué ya estaba en la parte final de su ministerio y les dijo: escojan, decídanse, pueblo de Israel, ¿verdad? Constantemente ellos andaban entre 2 pensamientos. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que al final de los tiempos va a haber una iglesia que se va a llamar la Odisea? Y dice que es la iglesia que ni es fría, que ni es caliente, que por cuanto es tibia, Dios lo vomitará de su boca. Entonces Dios habla de una iglesia tibia, de una iglesia que no se decide si estar por parte de la vida, o estar por la muerte, o estar por la bendición o la maldición. Parece que este es un asunto de la iglesia de los últimos días. Este es el tiempo, ¿verdad?, en que se ha de manifestar esa iglesia, la iglesia de la Odisea. Y bueno, Primera de Reyes 18:21 es otro ejemplo. Amén. ¿Todo bien? Leamos juntos, por favor, ese texto. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿qué dice ahí? Amén. Constantemente estaban entre 2 pensamientos. Decídanse.
Si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Y si Baal es Dios, sigan a Baal. Pero decídanse. ¿Se acuerdan? Casi todo el pueblo estaba por Baal. Y dice que él subió al monte Carmelo y le dijo a los que adoraban a Baal, dijo, hagan su sacrificio, yo haré el mío por Jehová, y el Dios que responda con fuego, ese será nuestro Dios. Entonces, el fuego de Dios va a venir sobre aquellos que elijan por Dios. Y dice que ellos danzaban, sajaban su cuerpo, les presentaron el sacrificio, y su Dios no les contestaba. E incluso Elías se burlaba de ellos a ver si su Dios los está oyendo. Y dice que cuando llegó el turno a Elías, él presentó el altar, presentó el carnero, el buey que había preparado, le agregó agua, le puso leña, le puso grano, le hizo una zanja al altar, la puso difícil y clamó a Dios. Clamó a Dios, y dice la Biblia que fuego cayó del cielo sobre su ofrenda. Y entonces el pueblo gritó, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y todo un pueblo se volvió a Jehová. Habían pasado 3 años y medio que no había lluvia sobre la tierra por la oración de Elías. Pero dice que le dijo a su siervo, unce tu carro y corre a avisarle al rey porque viene una gran tormenta. ¿Se acuerda de eso? Porque después de eso se subió al monte, clamó a Dios 7 veces y al 7ª vez le dijo a su siervo, veo un palmo de nube a lo lejos y se corre porque se avecina una gran tormenta. Es decir, ser hombre de convicciones firmes, de elecciones firmes, de principios firmes, ¿verdad? Esa firmeza personal, ¿verdad?, respaldada por Dios, que hace que nuestra firmeza perdure. Él es el que hace que nuestro pie no tropiece en piedra, pero Él espera que nosotros primero tomemos la decisión de permanecer firmes ante lo que hemos creído. Y de eso radica que el fuego de Dios caiga sobre nosotros. Amén, ¿estás de acuerdo conmigo? Muy bien. Bueno, yo espero que, yo sé que muchos de ustedes han elegido por Dios, ¿verdad? Pero no sea que nos agarre distraído y alguno por ahí ha estado claudicando en sus pensamientos, ¿verdad? No haga eso, porque entonces el fuego de Dios no va a estar con nosotros. Vamos a ver un ejemplo también en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Creo que es un libro que usted conoce mucho, es un libro muy fascinante, les recomiendo que lo lean, el libro de Ruth. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 16 y 17. Yo voy a pedir a las mujeres que me hagan favor de leerlo junto conmigo. Dice así, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Hasta ahí vamos a leer. Fíjense nada más la elección de Ruth. ¿Ya? Noemí le dijo, hijas, regrésense a su pueblo, regrésense a sus dioses, que aunque ahorita yo tuviese un hijo, no tendría yo tiempo para podérselos dar a ustedes por esposo. Porque acuérdense ustedes que a Ofra y a Ruth se le habían muerto sus hijos. Malón y Kelión, hijos de Noemí, se habían muerto, ¿verdad? Incluso el esposo de Noemí se había muerto. Porque ellos un día eligieron bajar a las tierras de Moab porque había hambre en Belén. Todo está en una elección trae otra elección. Ellos dudaron de Dios, bajaron a los moabitas y ahí murió Elimelech, Malón, Kelión. Y cuando eso ocurrió, Noemí le dice a sus 2 nueras, mujeres, regrésense a sus dioses, regrésense a su pueblo. Yo no puedo darles un hijo, no tengo más parientes, ¿verdad? Regrésense. Entonces dice que Ofra lloró y se regresó. Pero Ruth tomó su decisión y dijo, no me ruegues que te deje. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esa es una elección. Esa es una elección
y cuando hay elecciones así, el fuego de Dios desciende sobre ese lugar. Usted sabe que Ruth fue una mujer virtuosa, ¿verdad? Se piensa que el libro de Proverbios 31, que habla sobre las cualidades de una mujer virtuosa, está hablando de Ruth, ¿verdad? El mismo libro de Ruth habla, vos le dice en alguna ocasión, todo el mundo sabe que eres una mujer virtuosa, eres una mujer con ejemplo, con testimonio, que eres obediente, sierva de tu suegra, en fin. Entonces las elecciones firmes, ¿no? Elecciones que no vacilen, elecciones que no cambien, elecciones que permanezcan, que sean perdurables. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vemos, después de ver este ejemplo de Ruth, quiero llevarlos a ustedes a analizar algunos textos bíblicos donde habla de malas decisiones. ¿Alguno aquí ha tomado alguna vez una mala decisión? ¿Alguno ha tomado alguna mala decisión? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Alguno aquí ha tomado, aunque sea una buena decisión? ¿Cuál fue esa buena decisión? Aceptar a Cristo, ¿verdad? Amén, no, gloria a Dios. Lo felicito porque al menos esa decisión sí fue buena. Al menos esa sí fue buena y por eso es que usted está aquí, ¿verdad? Y cada semana que usted viene aquí es una elección. Cada vez que usted viene y dice voy a ver al Señor, ¿verdad? Voy a buscar su palabra, voy a alabar su nombre, voy a servir al Señor, ¿verdad? Y usted viene con gozo, con expectativa, ¿verdad? De bendecir a Dios. Ya no de que Él lo bendiga, sino que usted quiere bendecir a Dios. Y sabe que va a haber una recompensa de bendición sobre su vida. Pero vamos a ver, ya en la práctica a veces nos lleva a tomar malas decisiones. Vamos a ver por favor un ejemplo. Proverbios 1:29. Vamos al libro de Proverbios 1:29. Dice así este pasaje: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dice este pasaje de Proverbios que el proverbista estaba amonestando a los jóvenes, estaba amonestándoles, diciéndoles, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estaba diciéndoles todo eso. Dice, no se junten con los que hacen escándalo, tengan cuidado, ¿verdad? Habla mucho, Proverbios habla de la mujer ramera, etcétera. Y entonces, finalmente el salmista se da cuenta, que el proverbista se da cuenta que ellos no estaban dispuestos a obedecer, y entonces les dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces vendrían tratos de Dios sobre su persona, sobre sus vidas. Es importante que nosotros elijamos la sabiduría, ¿verdad? La Biblia dice que compra la sabiduría, no la vendas. Comprar es venir, por ejemplo, estar en los estudios bíblicos. Acuérdense que había un caso de las 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Y dice que se quedan dormidas y al levantarse alguien gritó, viene el novio. Y las 10 se levantaron, pero 5 todavía tenían un aceite extra para sus lámparas y las otras 5 no tenían aceite extra para sus lámparas. Y dice que dijeron a las otras, danos de su aceite. Y ellas dijeron, no, porque si te damos de nuestro aceite se nos acaba a nosotros también. Vayan y cómprenla con el que la vende. Pero cuando la Biblia dice, compra la sabiduría y no la vendas, está hablando de que hay un precio que pagar, ¿verdad? Venid y comprar, ¿verdad? Vino y leche sin dinero. No está hablando de pagar dinero, sino de un esfuerzo de dedicación a Dios, ¿verdad? De buscarlo. Mire, aquí hace calor ahorita. ¿Cuántos grados de temperatura usted cree que está la gente en lugares donde el calor de veras es calor? ¿Verdad? África, por ejemplo. Y sin techo, sin sombra. Muchas veces caminan kilómetros para llegar a sus enseñanzas que les dan sus maestros, sus pastores, ¿verdad? Y así podemos hablar del frío y podemos hablar del viento, de la lluvia. ¿Cuánto esfuerzo no hacen aquellos nuestros indígenas allá en las zonas de la sierra de Chiapas, caminando hasta llegar a sus congregaciones para
para escuchar la palabra, ¿verdad? Eligen pagar un precio, eligen caminar, eligen hacer un esfuerzo con tal de recibir su porción. Y se van contentos, gozosos, ¿verdad? Por la porción de palabra que se llevan, por la bendición, ¿verdad?, que Dios les ha dado. Así que nosotros elijamos siempre, ¿verdad?, por la sabiduría, ¿verdad? No aborrezcamos el temor de Dios, tengamos temor de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo más de las malas elecciones. Isaías 65:12. Dice así Isaías 65:12, ya lo tiene. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, y hablé y no oísteis. Dice, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Fíjese, cada semana, ¿cuántos cultos hacemos al año? Cuando menos domingo, ¿cuántos cultos hay al año? Cuando menos 54 cultos, domingos. ¿Cuántos cultos de miércoles hacemos? Otros 54. Al menos allá hay 108 conferencias, 108 enseñanzas que bien pudiéramos sacarle mucho jugo, ¿verdad? Y si además añadimos las células de estudio que nos dan nuestros líderes de células de estudio, pues añadiríamos mucha información a nuestra vida. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? Algunos tienen 10 años. Cuando menos, si nada más sumamos el domingo, son 54 por año. ¿Cuántos serían 10 años? 540 conferencias en 10 años, ¿verdad? Y si añadimos en la semana del miércoles, pues ya son mil y tantos, ¿verdad? Imagínense cuánta palabra Dios no nos ha dado. Sin embargo, dice este pasaje, y dice, y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada, ¿verdad? Es una manera de verlo, una perspectiva. No quiero poner culpa, no, solamente es un análisis, una reflexión. Cuánto de la palabra que hemos recibido estamos oyendo y estamos practicando. Vamos a ver, por favor, otro ejemplo de una elección mala. Mateo 27:21, por favor. Ya lo tiene. Vamos a pedirle a todos los varones, si me hacen favor de leerlo. Varones, si me hacen favor. Dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Cuántas veces no hemos elegido mejor a Barrabás en lugar de Jesucristo? ¿Verdad? Ahí fue una elección cuando crucificaron a Jesucristo. El mismo pueblo dijo, había la posibilidad de soltar a un preso, porque era fiesta, era Pascua, y era una costumbre que el gobernador soltara a un preso. Y estaba entre Jesús y Barrabás. Y ustedes digan a quién quieren soltar, que suelte yo. Y se suelta a Barrabás, todos gritaron. Imagínense nada más, prefirieron el mal que el bien, ¿verdad? Y crucifiquen a Jesucristo. Y muchas veces en la vida práctica también hacemos lo mismo. También elegimos, ¿verdad? Por nuestras pasiones, por lo que nos es cómodo, lo que incluso dice lo que desagrada a Dios. Entonces se ha dicho pues todo esto para que reflexionemos y elijamos, ¿verdad?, muchas más veces por Dios. Elijamos mejor buscar a Dios antes que las pasiones de este mundo. Amén. Bueno, vamos a apurarnos. Quiero hablarles ahora a ustedes algunos ejemplos de algunas elecciones sabias, de decisiones sabias. Imagínense cuánta sabiduría necesitamos para elegir la pareja con la que nos hemos de casar. Cuánta sabiduría necesitamos para elegir la carrera profesional que hemos de estudiar. Cuánta sabiduría necesitamos para elegir, ¿verdad?, tantas cosas en la vida.
el trabajo, el ministerio, ¿verdad? Los hijos, etcétera. Necesitamos hacer un esfuerzo por buscar la sabiduría de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de personajes en la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver a Josué. Josué 24:15, ya lo habíamos leído hace un momento. Al final de este pasaje dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos varones hay aquí? Entonces, cada uno de ustedes como varones tiene la responsabilidad de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Eso representa un gran compromiso. Eso representa una gran determinación, una gran decisión. No podemos decir hoy del Hijo por Dios y mañana decir siempre no. Porque una cualidad de un hombre maduro es que es responsable de sus decisiones. Vamos a ver, por favor, el ejemplo de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que ya también leímos de alguna manera hace rato. Dice ese pasaje, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Fíjense que es importante que nosotros tomemos decisiones siempre sabias. Incluso nosotros como ministros, como siervos de Dios, ahora que estuvimos haciendo las obras en Michoacán, elegir Michoacán fue todo un proceso. Elegir ahí, a ese lugar, y escoger la casa donde nos quedamos, el lugar que alcanzamos, fue divino, fue Dios el que nos llevó hasta ese lugar. Fue un proceso que requirió oración, que requirió espera, que requirió confianza en Dios. Ese es un ejemplo de decisión, un ejemplo de decisión. Al apóstol Pablo más o menos le pasó algo parecido. Dice que él iba hacia Asia predicando el evangelio, había pasado por Panfilia, había pasado por Listra, había pasado por varios pueblos de Asia, y entonces él iba hacia Asia cuando él tiene una visión, y en esa visión mira a un macedonio, ¿verdad? Y que le decía, pasa a vernos y ayúdanos. Entonces Pablo, desconcertado, pensó, bueno, pues si es que yo tengo que alcanzar el mundo entero, Dios dijo que fuéramos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, ¿verdad? Pero como ahora que yo voy hacia Asia, me desvías hacia Macedonia. Era desviarse hacia Grecia. Pero él obedeció lo que el Espíritu Santo le dijo y fue hacia Macedonia. Entonces, fíjense lo que pasó. Llegó a un lugar donde no había sinagogas. Normalmente Pablo llegaba a las sinagogas y reunía a la gente, allí les predicaba. Pero en ese lugar no había sinagogas, entonces se los llevó a la orilla del mar y ahí les enseñaba. Y dice la Biblia que estaba él enseñando, ¿verdad? Cuando una mujer llamada Lidia escuchaba a lo lejos, y dice que escuchó el mensaje de Pablo, y ahí Lidia se convirtió. Y después abrió las puertas de su casa para que entraran a su casa. Dice que les rogó que entraran a su casa. Lo interesante del asunto es que Lidia era una mujer de Tiatira. Pablo ya no pudo ir a Tiatira. Tiatira está en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Él ya no pudo ir a Tiatira. ¿Quién cree usted que fue a Tiatira? Lidia fue a Tiatira. Y cuando leemos Apocalipsis hablan de 7 iglesias y una de esas iglesias es Tiatira. Y es muy probable que Lidia, la vendedora de púrpura, haya ido a Tiatira y allá haya predicado el evangelio. Qué importante es obedecerle a Dios. Qué importante es elegir obedecer a Dios. Una visión fue determinante ahí. Pero él pudo haber sido obstinado a irse a Asia. ¿Se acuerda que en alguna ocasión Pablo y Bernabé discutieron entre ellos porque querían llevarse a Silas y el otro quería llevarse a Marco? La discusión fue tan grande que terminando separándose, Pablo se llevó a Silas y Bernabé se llevó a Marco. Entonces puede haber
obstinaciones, decisiones equivocadas. Pero vemos que cuando tomamos elecciones correctas, Dios nos lleva al lugar, a buen puerto, a buen lugar, ¿verdad? Pero no termina ahí la historia. ¿A quién más Dios rescató en esas tierras de Macedonia? Había un pueblo que se llamaba Filipo, era de Macedonia. Acuérdense que ahí nació el padre de Alejandro Magno, en Filipo. Pues salvó al carcelero de Filipo. Dice que ahí, por andar predicando el evangelio, los metieron a la cárcel, los golpearon, los metieron en lo más recio del lugar, ¿verdad? En el cepo, ¿verdad? Y después se pusieron a cantar alabanzas a medianoche, un terremoto, las puertas se abrieron, el carcelero, que era muy fiel, ¿verdad? Cuadrado, recto, quiso quitarse la vida porque dijo: estos ya se escaparon. Y Pablo les gritó: aquí estamos, no te hagas daño. En ese momento los sacó de ahí, los llevó a su casa, y ahí toda su casa aceptó a Jesucristo. Dice que se hace muy famoso aquel pasaje que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué circunstancias usó Dios para que finalmente el carcelero se convirtiera? Qué cosas tan tremendas. Hace voy llegando de Morelia y se me ocurre hacer una llamada a ver si dónde estaba la casa de nuestro hermano Miguel y su esposa Janet, ¿verdad? Porque calculé que estábamos cerca de sus tierras, y me dice: andamos en Michoacán, ¿verdad? Y estábamos a un paso de encontrarnos, solo que nos desviamos y por ahí nos perdimos, pero nos encontramos. Fuimos a su casa, conocí su casa, iba con nosotros nuestra hermana Yuli, nuestro hermano Ezequiel, y aparentemente no entiendes el propósito de Dios. Fuimos, habremos estado 20 minutos con ellos, o media hora, no sé, y nos salimos, nos regresamos a México. Y entonces yo me quedé: ¿cuál fue el propósito, Señor? O sea, yo entiendo que el propósito es conocer su casa, por si Dios tiene un plan para su casa, para esas tierras no me acuerdo cómo se llama la colonia, ¿eh? Pero por allá por Queréndaro, por Tlapaqué, por Uruétaro, como una hora de Morelia. Y entonces anoche yo tuve sueños que me atormentaban, sueños terribles. Y es que en esa voltereta y en esa perdida que nos dimos con mi hermano Ezequiel, que la culpa no fue de Ezequiel, fue mía, llegamos a un pueblo que se llama Santuario del Señor de Ararón o Ararán, y entramos unos metros, y ahí le hice una llamada y nos salimos, ya nos dijo por dónde y todo, y le dimos toda una vuelta. Dije: ¿cuál es? O sea, Señor, ¿por qué me hiciste tan torpe, Señor, que me perdí como una hora? Gasté quién sabe cuánto de gasolina y como 100 pesos de casetas. Pero Dios tiene un propósito, y yo me voy a revelar cuál es su propósito. Tuve sueños toda la noche, sueños de guerras, de cosas espirituales, cosas fuertecitas, que ya estaré discerniendo, ¿no? Pero entonces entendí el propósito. Si vamos a tomar Morelia, necesito tomar en cuenta esos detalles, entre ellos ese lugar y ese personaje de ese lugar, que es santuario de ese personaje. Yo lo había encontrado en Morelia, en una estampa, y dije: ¿quién será este personaje? Le llaman el Señor de Ararón. Dice que el Señor lo reprenda. ¿Cómo andan haciendo esto estas gentes, adorando a estos dioses que no son dioses? O sea, ¿hasta dónde llega, no? La ignorancia, pues. Pero ya ahora me llevó a conocer el lugar, y dije: algo tienes ahí conmigo, algo hay que hacer ahí para avanzar en la obra de Dios en ese lugar. Entonces, elecciones correctas, sabias, y elecciones malas, ¿verdad? A veces hay elecciones que nos parecen malas, pero Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. ¿Amén? ¿O no amén? Gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar. Estaba yo diciéndoles, algunos personajes tomaron decisiones correctas. Por ejemplo, Salomón, 1 Reyes 3:9.
¿Cuál fue la elección más sabia que tomó Salomón? Alguien que sepa, que quiera compartirme. La decisión más sabia que tomó Salomón. A ver, Enedina. Pidió sabiduría. Dice que le dijo Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dios le dijo: pide lo que quieras, ¿verdad? Y dice que pidió sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto no elegiste, por cuanto no pediste riquezas, por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, serás el hombre más rico de la tierra, ¿verdad? Y te daré paz, y serás el hombre más sabio de la tierra. Qué importante elegir correctamente. Una mala decisión nos puede llevar no un año, no 2 años. Hay ejemplos en la Biblia que 400 años se fueron al desierto. A Egipto se fueron el pueblo de Israel porque Abraham bajó a Egipto 2 veces. Elecciones que te pueden llevar 40 años al desierto. Acuérdese usted que fueron a buscar a ver cómo eran las tierras de Canaán y regresaron diciendo que no podían conquistarlas. Y Dios les dijo: ¿cuántos días estuvieron allá? 40. Pues 40 años te vas al desierto. Amén. Elecciones que a veces nos pueden llevar años, nos sacan de la jugada, ¿verdad? Nos llevan por otros lados, damos muchos tumbos y finalmente regresamos. Pero ya con menos de lo que teníamos al principio. Si no es que con nada, en la bancarrota. Pero es importante tomar en cuenta a Dios siempre, orar a Dios siempre, para que Él me guíe, para que me ayude a tomar las decisiones correctas, para que no nos equivoquemos. Mire que esa llamada que yo le hice a mi hermano estando por allá fue de Dios completamente. Él me recordó: háblale, ¿verdad? Yo hice lo propio, ¿verdad? Pues, oye, me estoy acordando del hermano, vamos a hablarle. Ellos andaban a media hora de su casa. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, por favor. Salmo 119:30. De tal manera que usted ponga a Dios siempre adelante para tomar decisiones. Siempre que tome decisiones, tome a Dios siempre, ¿verdad? Al frente. Siempre. Incluso si Dios no le contesta, pues espere, no tome la decisión. Es que Dios no me contesta, pues espere. No se apresure. Dice el Salmo 119:30, Carlos dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Dice aquí el salmista: escogí el camino de la verdad. Escoge el camino de la verdad. Dice otro texto: por cuanto decidieron no amar la verdad, yo les envié un espíritu de mentira para que lo crean. Y si tú decides no amar la verdad, Dios envía un espíritu de mentira para que lo creas, ¿verdad? Y si eliges amar la verdad, Dios promete estar contigo, Dios promete liberarte, Dios promete sanarte, ¿verdad? Ese pasaje: he puesto tus juicios delante de mí. Elija por Dios, cualquier circunstancia, cualquier situación matrimonial, cualquier situación de trabajo, cualquier situación de esterilidad, cualquier situación de enfermedad, cualquier situación de educación de los hijos, de elegir tu pareja. ¿Crees que se te va el candidato más galán? Déjalo en manos de Dios. Dios tiene control de todo. No te precipites a hacer lo malo. Espera en Dios. Ahora, si llegas a cometer un error, bueno, sábete que Dios está al pendiente y que puede recuperarte el camino, ¿no? Que puede restaurarnos nuestros caminos decisiones mal tomadas, pero es tiempo perdido. Y algunos ya no regresan, algunos ya no encuentran el camino de regreso. Pero la idea es que vaya usted siempre por camino seguro. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que el pueblo de Israel se había ido en pos del becerro de oro, ¿se acuerda?
y al becerro de oro. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, voy a mandar mi ángel delante de ti para que los introduzca a tierra prometida. Y entonces Moisés dijo, si tú me has dicho que he hallado gracia delante de ti, tú me has dicho que he hallado gracia delante de ti y que me conoces. Y dice, si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tus caminos para que yo ande en ellos. Le dijo Moisés a Dios. ¿Ya? Si he hallado gracia, entonces muéstrame tus caminos para andar yo en ellos. Ese es el pensamiento que debemos tener todos. Muéstrame tus caminos, porque hay tantos caminos, hay tantas decisiones, selecciones que uno puede hacer en la vida y se puede uno equivocar. Muéstrame tus caminos para que yo ande en ellos. Y ahora, fíjense que ese pasaje que le estoy mencionando, antes ya Jetro le había dicho, le dice a Moisés, ¿qué haces? Dice, estoy aconsejando al pueblo. Ellos vienen a mí para que yo juzgue sus causas. Dice, pero oye, vas a matar a este pueblo haciéndolos esperar tanto tiempo. Y le aconseja que escoja líderes de 1000, de 100, de 50, ¿se acuerda? Y de 10. Y que a ti vengan los asuntos más difíciles. O sea, a Moisés lo que más le preocupaba era que el pueblo supiera andar en los caminos de Dios. Entonces su mayor oración a Dios es, muéstrame tus caminos. Otra elección correcta. Y dice la Biblia que Dios le dijo, eso también haré por ti. Y entonces Moisés le dijo, Señor, si he hallado gracia, muéstranos quién irá delante de nosotros. Y dice, porque si tú no vas con nosotros, no nos saques a ningún lado. Dice que cuando usted tome las decisiones, siempre esté Dios en el asunto. Y Dios le dijo, también esto haré contigo. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria. Dice, también eso haré por ti. Todo se trata de Dios. Nada se trata de ti. Todo se trata de Dios. Entonces tiene mucho que ver con elegir obedecer, elegir amar, elegir la sabiduría, elegir buscar a Dios siempre, todos los días. Fíjese cómo dice, por favor, Lucas 10:42. Le voy a pedir al grupo de alabanza si me hace favor de pasar para que vayamos cerrando esta enseñanza. Dice Lucas 10:42, leemos todos. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Se acuerda usted de esa vez? ¿Verdad? Marta estaba en la cocina, atareada, afanada, y Marta le dice a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado? Mira, yo estoy aquí afanada y trabajada, y María ahí sentada. No le digo, yo creo que le dijo sentadota, ¿verdad? Y María ahí. Y Jesús le dijo, María ha escogido la buena parte, la mejor, y no le será quitada. Es importante que usted sepa elegir, que sepa escoger, ¿verdad? Escoger a Dios, escoger la sabiduría, escoger buscar a Dios. De alguna medida que usted elige a Dios, se va a ver su crecimiento, hermanos. Por ejemplo, elija venir los miércoles. Elija venir, no importa que hay muchas sillas, ¿verdad? Elija venir los miércoles. Claro, hay algunos que no pueden, la distancia, el trabajo, ok, pero si usted puede, elija venir a buscar a Dios. Elija venir a mujeres los jueves, elija venir a la reunión de tercera edad los viernes, elija venir a varones los viernes a las 7 de la noche. Elija prepararse en el instituto bíblico que ya pronto arrancamos, ¿verdad? Elija buscar a Dios, ¿verdad? Elija venir a la oración de las 9 de la mañana, ¿verdad? Dios va a recompensar su esfuerzo, Dios le va a dar con creces. Dice la Biblia, tú dices soy un rico. Alguno dirá aquí, no, pues yo estoy muy rico, yo ya tengo mucho conocimiento, no necesito. Dios te dice, tú dices eres un rico, mas yo te digo que eres un pobre y desventurado y ciego. Cuando tú dices saber, no sabes nada. Cuando dices tener, no tienes nada.
Cuando dices ver, por cuanto dices que ves, no ves. Y son textos bíblicos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para cubrir tu desnudez, colirio para tus ojos para que veas. Dios es celoso y Él está pidiéndonos que elijamos por Él, que dejemos de menospreciarlo, que dejemos de dejarle la mesa servida, que dejemos de abandonarlo. Porque Él dice, llamé, muchas veces llamé y nunca respondiste. No, dice Él, les he mandado profetas, pastores. Él dio su propia vida para salvarnos y es hora que no hemos decidido seguirlo a Él. Aleluya, dice la Biblia, Hebreos 11:25. Hebreos 11:25 dice, escogieron antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Elegir antes ser maltratados, si fuera necesario, ¿verdad? Antes que gozar de los deleites temporales del pecado. A veces la disyuntiva es entre irte con los amigos un fin de semana y venir a la iglesia. Te aseguro que si tú eliges por Dios, estás invirtiendo tus tesoros en el reino de los cielos y abundantes riquezas tendrás. Hablábamos de eso hace unos días atrás. Hablábamos de invertir tus valores cristianos en el Señor, ¿verdad? Y recibirás con creces muchas riquezas de parte de Dios. Entonces, tenemos hijos a los que hemos de heredar esa riqueza. Tenemos padres que podemos honrar con esa riqueza. Tenemos amigos a quienes podemos dar ejemplo de esa riqueza. Así que muchas cosas podemos hacer con lo que Dios nos da. Muchas cosas podemos hacer. Invertirlas para que demos abundante intereses, ¿verdad? Y entonces seamos muy ricos. Dice, amado, yo deseo que seas próspero. Yo deseo que tengas salud. Yo deseo que seas próspero y próspera tu alma. Dios desea que seamos, porque Dios quiere jóvenes prósperos. Dios desea hombres y mujeres prósperos. Mire, si en estos días le han venido pruebas, usted elija servir a Dios a pesar de las pruebas. Quizá la prueba es porque Dios quiere ver qué tan firme, qué tan fiel eres, lo decíamos la semana pasada. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y a veces Dios nos pone pruebas muy fuertes como la de Job. Pruebas muy fuertes, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su reputación, sus mejores amigos lo dejaron. Y al final de ese libro dice, de oídas te había oído. Es decir, no te conocía, Señor. De oídas te había oído. Hoy mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Él se autojustificaba, él creía que lo estaba haciendo bien todo. Pero no, siempre tenemos algo que aprender. Siempre tenemos algo que reconocer. Cuando creamos que lo tenemos todo es cuando más nos tenemos que humillar, más nos tenemos que elegir humillarnos, elegir, ¿verdad?, darle a Dios la honra y la gloria. Hay tanto que hacer por el Señor. Necesitamos recuperar el fuego, iglesia. Necesitamos ese fuego. Quisiéramos que andamos con fuego en nuestra vida. Ese fuego va a desbaratar al enemigo, lo va a destruir. El enemigo no soporta el fuego del Espíritu Santo, no lo soporta. Esa unción va a traer grandes cosas. Quizás a veces la unción va a traer pruebas a la casa, pero porque va a romper el odre, va a romper el yugo, va a romper cosas. Y ahí está comenzando el tiempo de la restauración de tu casa. Ahí está comenzando Dios a hacer grandes cosas. Y entonces tú tienes que ser valiente y permanecer, echarle más leña al fuego, como dicen, ¿verdad? Para que si va a ser, que sea de una vez, que se convierta el esposo, que se convierta la esposa, que se conviertan los hijos. Amén.
¿Sí cree usted esto? ¿Sí? ¿Sabe usted que tiene un Dios poderoso? Que puede hacer grandes maravillas, que puede hacer grandes cosas. Entonces, aprende a elegir bien. Aprenda a elegir por la sabiduría. Aprende a elegir por Dios. Tu Dios será mi Dios. Aprende a elegir por la obediencia. Aprende a elegir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aprenda a servir a Dios. Pase lo que pase. Y eso va a honrar a Dios y va a traer abundante bendición, abundante fuego, abundante semilla para usted y para los suyos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a orar.